Y del video de ayer quiero hablar hoy ampliamente. Ayer publicamos este video que es la historia, el pensamiento y las consecuencias del pensamiento de Alexander Dugin, que es llamado el Rasputín de Putin, el filósofo de Putin o el cerebro de Vladimir Vladimirovich Putin. Es muy difícil pronunciar el ruso y siempre acabo poniéndolo en agudas cuando deberían ser todas en graves. Es Lenin, es Vladimir, es Dugin y es Alexander, no Alexander. Pero bueno, voy a destrozarlos como destrozo generalmente todo lo que no sea inglés, español y un poco de francés, que es lo que sé. Y decía yo que quería hablar de Dugin por una cuestión curiosa. No suelo hablar de lo que yo siento, de lo que yo digo, lo que opino, porque evidentemente no es posible que no opine yo respecto de ciertas cosas cuando las trato en mi streaming. Pero en mi streaming o en mis videos temáticos. Pero no suelo decir lo que siento. Y en el caso de este video, mientras hacía yo la investigación y escribía el guión, preparaba el guión, me sentía enormemente incómodo, enormemente mal, porque cuando miras de frente el rostro del mal, es muy inquietante. O el rostro del mal o el rostro de quien vive en una realidad totalmente paralela a ti. Yo en 2 ocasiones, yo creo que ya lo he contado, pero bueno, pues ya lo conté, me perdonen, se los cuento otra vez. En 2 ocasiones he hablado con esquizofrénicos. Es decir, con personas que tienen un serio problema de disociación respecto a la realidad, ¿no? 2 veces. Una, cuando estudiaba yo psicología, nos llevaron al Fray Bernardino, que era un psiquiátrico que había en México, no sé si todavía existe, y allá en el Fray Bernardino nos presentaron a una señora muy amable, muy simpática, muy agradable, que vivía en su mundo. Y a que conversáramos con ella, como alumnos que éramos de psicología. Y lo grave era que la lógica interna de su delirio, que no recuerdo bien, pero recuerdo que era impresionante, la lógica interna de su delirio la hacía imbatible, la hacía absolutamente imposible de vencer en el diálogo o en la argumentación, porque ella estaba viviendo fuera de la argumentación, fuera de lo razonable, fuera de lo común. Esto me inquietó muchísimo y años después, nunca supe cómo obtuvo mi teléfono, pero me llamó la madre de una compañera mía del bachillerato, y yo para esto ya tenía como 30 años, ¿no? Esto había pasado 14, 15 años antes que había yo conocido a esta chica. Era novia de un amigo mío, además, me caía muy bien. Con ellos dos escuché por primera vez a Leonard Cohen. Es una de mis memorias musicales absolutamente fijas, cuando en casa de ella llevó él un disco y oí por primera vez Bird on the Wire y dije, esto es genial, esto es maravilloso. ¿Quién es este hombre? Pues es este canadiense que en aquel entonces pues, todos éramos jóvenes. Y la madre de esta compañera me llamó, quería hablar conmigo, me reuní con ella en un café al que solía yo ir, que estaba frente a Excelsior, en la Avenida Reforma, en la Ciudad de México, y quería quejarse conmigo de lo que le estaba pasando. ¿Qué le estaba pasando? Bueno, que los vecinos se metían en la noche a hacerle maldades en la casa. ¿Qué maldades? Bueno, por ejemplo, sus gafas redondas se las iban haciendo cuadradas. Y ella se daba cuenta en las mañanas que se le habían hecho cuadradas así. Ella era refugiada, por cierto, de la República Española. Y las telas que había traído de España se las hacían como más delgadas, como si convirtieran en tul lo que hubiera sido un brocado espeso, una tela gorda. Y así, y le pasaban un montón de cosas, y entonces ella se las explicaba, y hablaba de por qué la odiaban sus vecinos, y por qué nadie la quería ayudar, y todo era un constructo tan perfectamente organizado, tan divinamente cimentado, y cada elemento de la estructura estaba bien pensado. Y esto es lo grave, cuando pensamos en locos pensamos en gente que está totalmente fuera de la realidad y que ha perdido facultades. No, los esquizofrénicos tienden a ser personas inteligentísimas y crean una fantasía a prueba de bombas.
Claro, yo estaba allí, sonreía y pedía más café y decía, ¿qué hago? O sea, no tengo ni las capacidades profesionales ni forma alguna de hacer algo por esta mujer que evidentemente está sufriendo. Pero lo que me interesaba sobre todo era esa capacidad de crear una realidad alternativa. Alexander Dugin crea una realidad alternativa. Una realidad alternativa que es viable, que es creíble, que es sólida en su argumentación interna y que por lo tanto da muchísimo miedo, ¿no? Da muchísimo miedo porque todo parece indicar que él se lo cree. Yo estoy seguro que muchos de los que ponemos aquí en la televisión rusa que repiten las mismas cosas que dice Dugin, y hoy vamos a ver a varios en nuestra sección de la tele rusa de hoy, no se lo creen, pero lo repiten porque es lo que deben de hacer. Cualquiera que haya vivido en una dictadura o en un espacio autoritario, ya sea la dictadura de España o un espacio autoritario como el de México, sabe que a veces se tiene que decir lo que tienes que decir. Yo esto lo he contado mucho con respecto a mis amigos en Cuba, cuando decían una cosa en su casa, cuando estábamos en la calle o en la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba o en cualquier otro lugar, decían algo totalmente distinto. Y yo decía, ¿por qué no eres coherente? ¿Por qué me rompen la cara, tío? O me echan del trabajo, o me hacen la vida imposible, o no me dejan salir a congresos de escritores, etcétera, etcétera, etcétera. Alexander Dugin es esa persona que se cree completamente lo que dice, que lo tiene bien estructurado filosóficamente, aunque no tenga relación con la realidad. Es una forma de esquizofrenia y no lo hice a propósito. Se supone que hoy es el Día Mundial de la Filosofía, me da mucha risa. Me da mucha risa sobre todo porque hace 10 días fue el Día Mundial de la Ciencia y no lo mencionó nadie. Y hoy el Día Mundial de la Filosofía me lo encuentro mencionado por todo Twitter y me alarma, ¿no? Pero Alexander Dugin estructura muy bien su discurso y por qué finalmente pues Rusia tiene que vencer al mundo y tiene que ganar al Occidente y tiene que matarnos a todos nosotros y matar no está mal, es parte de lo que se necesita hacer para que la madre Rusia sobreviva, etcétera, etcétera, etcétera. Fue muy inquietante y me recordó también a gente que yo he conocido que miente abiertamente, que miente en tus narices y que miente con maldad. Quiere hacerte daño por el solo placer de hacerte daño. Esto me pasó alguna vez también en las pocas cosas que he hecho yo de política directa. Estaba yo organizando un festival para el Partido de la Revolución Democrática en México, con mi despedida de ese país a fines de 1998, y una entonces funcionaria del partido que no quería que se hiciera el festival decidió sabotearlo y empezó a mentir sobre lo que yo hacía. Es que este viene y se mete a la oficina y me grita. Y yo, pero ¿cómo te atreves? En la vida ni entra a tu oficina y mucho menos a gritarte. Una vez te vi en el pasillo y te dije, oye, por favor, págale a las personas que están trabajando en lo del festival porque pues no les llegó su sueldo. No, él vino y me gritó y entonces se puso a llorar esta mujer y tú decías, es que esto es increíble, ¿no? Es esa sensación de hasta impotencia intelectual que se siente con este tipo de personas la que yo sentí con lo de Dugin.